Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto López y yo soy el coordinador de alcance escolar del Museo de Historia Natural. Y bienvenidos a nuestra serie de preguntas y respuestas que realizamos todas las semanas. Preguntas y Respuestas es una serie de seminarios en línea producido por el Instituto Thomson de Sistemas del Planeta de la Universidad de Florida, coordinado por el Programa de Científicos en cada escuela de la Florida y la iniciativa de eruditos comunitarios. Científicos en cada escuela de la Florida es un programa gratuito alojado en el Instituto de Thomson de Sistemas del Planeta de la Universidad de Florida. El programa está destinado a construir colaboraciones a largo plazo entre maestros y científicos para integrar mejor la investigación científica actual y grandes cantidades de datos en las lecciones del salón de clases en Florida y más allá. La iniciativa de eruditos comunitarios se basa en Valencia College en Orlando, Florida. Nuestro objetivo es conectar, crear y elevar experiencias educativas en el aula y nuestra comunidad. Con el apoyo de la comunidad de Lake Nona, facilitamos programas en las escuelas del condado de Orange y Osceola y trabajamos con líderes comunitarios y empresas para desarrollar programas de aprendizaje fuera de la escuela. Durante los cierres de escuelas de COVID-19, nos complace asociarnos con el programa de científicos en cada escuela de la Florida para continuar interactuando con nuestros estudiantes, maestros y padres en una plataforma digital. Hoy nos acompaña la doctora Pajuelo. Mariela Pajuelo es bióloga peruana. Su trabajo se ha enfocado en entender la ecología de las tortugas marinas. Ella también ha trabajado con las comunidades pesqueras de Perú en sus esfuerzos de despertar conciencia sobre la protección y reducción de la pesca incidental de especies marinas protegidas. Pajuelo recibió su grado de bachiller en biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su grado de maestría y doctorado en zoología de la Universidad de Florida. Actualmente, ella trabaja como científica asistente en el Museo de Historia Natural de Florida de la Universidad de Florida. Y aquí les dejo con la doctora Pajuelo. Bueno, gracias Alberto y bienvenidos a todos. Hoy día voy a tratar de responder todas sus preguntas sobre tortugas marinas. Pero antes voy a hablarles un poquito sobre ellas, qué son, por qué son importantes y cómo científicos como yo las estudiamos. Alberto dijo que muy bien que yo estoy trabajando ahora en Florida, pero yo soy originalmente de Perú. Y les voy a contar un poquito sobre una de mis primeras experiencias trabajando con tortugas marinas en Perú. Tal vez ustedes no lo saben, pero las tortugas marinas en Perú rara vez salen del mar para poner sus huevos en las playas. Ellas generalmente llegan a aguas peruanas a alimentarse. Entonces, si tú quieres encontrar a las tortugas marinas, te tienes que subir a un bote y salir al mar. Y eso fue lo que yo hice hace 15 años atrás. Me subí a una embarcación muy pequeña que estaba dirigida por estos pescadores muy jóvenes, los más jóvenes que yo he conocido, que salían a pescar este tiburón, el angelote. Pero lo que más capturaron fueron tortugas marinas. Ahora, ellos no querían capturar tortugas marinas, pero estas caían en sus redes. Ese día yo vi un montón de tortugas. Lo que les acabo de contar se llama pesca incidental. Y esto ocurre cuando uno sale a pescar y captura animales que uno no quiere capturar. Por ejemplo, delfines, aves marinas y tortugas, ¿no? Enredadas en las redes o enganchadas en los anzuelos y muchas veces también mueren. Y en lugares donde esto sucede, en el caso particular de tortugas marinas, el estudio de ellas no solamente implica encontrar a los animales para estudiarlos, sino trabajar de la mano con los pescadores, que son los que tienen mucho conocimiento sobre el mar y sobre los animales que allí viven. Y además es muy importante educar a los niños que van a ser el futuro, la futura generación que va a estar a cargo del cuidado de la naturaleza. Entonces, todos participamos en el estudio y la conservación de las tortugas marinas. Pero vayamos un poquito, muchos años más atrás en la historia de las tortugas, ¿no? Ellas han estado con nosotros por más de 100 millones de años. Y una prueba de esto son los restos fósiles de Archelon ischiros, la tortuga marina más grande que se ha descubierto. Durante todos esos años las tortugas han pasado muchas adversidades. Han inclusive sobrevivido el evento que eliminó a todos los dinosaurios. Y la tenemos con nosotras el día de hoy.
Actualmente hay 7 especies de tortugas marinas. Algunas de ellas están afectadas por la pesca incidental y se encuentran en peligro de extinción. Pero como pueden ver, hay tortugas de todos los tamaños, formas y colores. La más grande es la tortuga laúd. Es un animal impresionante que puede llegar a medir hasta 2 metros de largo y se alimenta exclusivamente de medusas. Le siguen en tamaño la tortuga verde y la cabezona. La verde se la llama así porque la grasa que está en su cuerpo es de color verde, en algunas de ellas que se alimentan de algas y pastos marinos. Y la cabezona porque tiene una cabeza bien grande, con unos músculos poderosos para poder triturar su presa preferida. Le sigue la pico del oro y la golfina, que son más pequeñas, que son conocidas por anidar en masa. Luego está la carey, que tiene un caparazón muy bonito, y finalmente la plana, que tiene un cuerpo aplanado, ¿no? Excepto por la golfina y la plana, vamos a encontrar a las demás en todo el mundo. La golfina la encontramos restringida al Golfo de México y alrededores, mientras que la plana se va a encontrar solamente en Australia. Y si ustedes recuerdan a estas 2 famosas tortugas también que habitan en aguas australianas, Crush y Chicky. Bueno, yo le pregunté a mi hijo de 7 años, ¿qué tipo de tortuga crees que es esta? Y él me dijo, muy fácil, es una tortuga verde, por el color de la piel. Pero los que estudiamos las tortugas, tenemos que ver, además de eso, la forma del caparazón, el número de escudos laterales que tiene la tortuga, la forma de la cabeza, y viendo todo eso, pues sí, él tenía razón. Son tortugas verdes, claro que no por el color de la piel, ya lo saben. Y bueno, ya sea en Australia, en el Golfo de México, o en cualquier lugar del mundo, las tortugas cumplen un papel muy importante, ya que nos ayudan a mantener los océanos saludables. Como esta tortuga verde, que se alimenta de pasto marino, y al hacerlo incrementa la productividad y el contenido de nutrientes de estos pastos, que van a ser beneficiosos para otros animales que viven allí. Pero bueno, ahora vayamos del ambiente acuático a las playas de anidación, donde les voy a contar cómo los científicos han podido identificar las áreas de alimentación o los lugares en el mar donde se alimentan estas tortugas antes de ir a las playas. Lo que vemos aquí son los lugares de anidamiento de las tortugas cabezonas. Los círculos nos representan el número de tortugas que van a anidar esos lugares. Y como pueden ver, en Florida específicamente, llega una gran cantidad de tortugas cabezonas, una de las más grandes en el mundo. Pero es muy difícil contar a todas las tortugas que llegan a anidar a Florida. Así que lo que los científicos hacen es contar el número de nidos que ellas ponen. Ya que nosotros sabemos en promedio cuántos nidos ponen, de entre 3 a 4 durante una temporada de anidación, podemos estimar el número de tortugas que vienen a anidar. Más nidos, más tortugas. Menos nidos, menos tortugas. Entonces, lo que ven aquí, cada punto nos está indicando los miles de nidos que han puesto las tortugas cabezona en el tiempo. Pueden ver que hay años que ponen más nidos, más tortugas. Hay otros que ponen menos nidos, menos tortugas. En realidad nosotros no sabemos muy bien por qué sucede esto, pero tal vez una clave está en esas áreas de alimentación, en esos lugares en el mar donde las tortugas están pasando todo su tiempo antes de llegar a las playas en Florida a poner sus huevos. Y una manera que los científicos tienen para averiguar dónde están estas áreas de alimentación de las tortugas es poniéndoles unos transmisores satelitales, como pueden ver aquí en el caparazón de la tortuga. Son unos aparatos con el tamaño de un celular que van a emitir unas señales que una vez que lleguen a tu computadora, tú vas a poder ver el mapa de dónde se están dirigiendo estas tortugas. Y ellas van a regresar después de poner su nido a las mismas áreas de alimentación de donde vinieron inicialmente. Pero estos aparatos pueden ser muy costosos. Entonces, otra manera un poco más barata de identificar estas áreas de alimentación de las tortugas es el uso de isótopos estables. ¿Qué son los isótopos? Son unos marcadores químicos que se encuentran en el medio ambiente de manera natural y que están presentes en los tejidos de todos los organismos, inclusive nosotros, los humanos. ¿Cómo midimos nosotros estos isótopos estables? Bueno, puedes tomar un poquito de muestra de sangre de la tortuga, puedes tomar la muestra del escudo de su caparazón, y si no encuentras a la tortuga, pues puedes tomar una muestra de piel, de huevo.
Y los isótopos estables pueden variar dependiendo del lugar de donde te encuentres. Y además, como es una técnica no tan cara, puedes muestrar cientos y cientos de tortugas y averiguar dónde están alimentándose. Entonces, lo que ven aquí, lo que ven aquí, cada color que ven aquí son áreas costeras, áreas de alimentación de las tortugas marinas. Los colores nos indican los diferentes lugares de alimentación que tienen diferentes valores de isótopos estables. Y como pueden ver, las tortugas que fueron muestreadas en Florida, al sur, prefieren esas aguas que están alrededor de Cuba, de las Bahamas, de los Cayos de Florida. Mientras que las tortugas que están anidando más al norte prefieren usar esas aguas que están en altas latitudes, que son más frías, pero también son más productivas, ¿no? ¿Y por qué es importante saber dónde se están alimentando las tortugas? Es importante porque podemos entender qué factores ambientales o qué amenazas o peligros están enfrentando las tortugas en esos lugares donde se están alimentando y pasando todo el tiempo, y que podrían afectar el número de tortugas que regresan a anidar a las playas, o podría afectar el número de huevos que ponen, o también el tamaño al que llegan a medir. Y ya que hablamos de amenazas a nivel mundial, la amenaza principal para las tortugas marinas, como ya les expliqué, es la pesca incidental. Pero también tenemos el consumo ilegal de su carne y de sus huevos. Otra amenaza es la contaminación, ya sea por plástico, que es una amenaza muy grande e importante para todos los animales marinos, y también por químicos como el petróleo, como pueden ver en esta tortuga que está bañada en petróleo debido al derrame de petróleo que hubo hace pocos años. El desarrollo costero también es otro problema, sobre todo en playas de anidación, donde pueden perturbar el proceso de anidamiento de las tortugas. Y finalmente el cambio climático, ya que puede haber cambios de elevación de temperatura que va a afectar a las tortugas, no solo en las playas, sino también en el mismo ambiente acuático. Pero ante todas estas amenazas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, hay algunas maneras en las que podemos ayudar. Por ejemplo, reducir el uso de plástico de un solo uso. Eso es plástico que lo utilizas una vez y lo botas. No necesariamente tienes que eliminar todo el plástico. Yo tengo una botella de plástico que uso, pero ya la tengo por 10 años. Entonces, ese plástico de un solo uso es lo que debemos evitar su uso. Además, mantener las playas limpias, no solamente en lugares donde las tortugas anidan, sino en cualquier playa, ya que toda la basura y el plástico que ahí se encuentre va a llegar al mar y afectar a los animales marinos. Para aquellos que vivimos en Florida, por ejemplo, y nos encontramos veraneando afuera en un bote, reducir la velocidad de la embarcación si vemos una tortuga cerca. Sobre todo en esta temporada, que es la temporada de anidamiento, hay muchas tortugas cercanas a las playas que están listas para anidar. La otra cosa importante que podemos hacer es comprar pescados y mariscos capturados de manera sostenible. ¿Qué significa eso? Que hayan sido capturados sin dañar a otros animales que están protegidos. Por ejemplo, ahora si ustedes se fijan en la etiqueta del atún, tiene una marquita que dice atún capturado sin dañar a las tortugas, o atún capturado sin dañar a los delfines, ¿no? Y finalmente, compartir todo lo que sabemos sobre cómo ayudar y proteger a la conservación, no solo de tortugas, sino de todos los animales marinos. Y antes de terminar, tal vez algunos de ustedes están preguntando, ¿y qué pasó con esos pescadores peruanos que tenían pesca incidental de tortugas marinas? Bueno, les voy a contar que ahora muchos de esos pescadores ya están probando y usando técnicas y herramientas como el uso de estas luces LED que se ponen en las redes para evitar capturar o reducir la captura de las tortugas marinas y de otros animales. Y no solo eso, sino que además, si les cae una tortuga, ellos ahora saben muy bien cómo manejarla, cómo liberarla y asegurarse de que la tortuga regrese sana y salva a su medio ambiente, ¿no? Aquí esta tortuga laúd está siendo liberada por pescadores en el norte de Perú, ¿no?
Y entonces, lo que podemos decir es que los pescadores peruanos y también de otros países, ¿no? Se han vuelto unos verdaderos pescadores responsables. Y bueno, yo estoy ahora lista para responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Nítido. Bueno, yo soy de Puerto Rico, así que interesante como en Perú le llaman a la tortuga marina la más grande laúd, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico le llamamos tinglar, para que vea que dependiendo de las diferentes regiones de donde uno es, pues los nombres van cambiando. Pues sí, pues tenemos aquí, pueden hacer preguntas y se las vamos a contestar. Mariela se le va a contestar las preguntas y tengo una pregunta aquí, la hace Emma. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo viven las tortugas? Uy, esa es una pregunta que todo el mundo se ha hecho, ¿no? En realidad no se sabe muy bien, pero se estima que pueden vivir más de 60 años, tal vez hasta 100 años. Lo que sí se sabe es que ellas maduran muy tarde, entonces para que pongan sus huevos por primera vez, por ejemplo, tienen que pasar más de 20 o 30 años, ¿no? Entonces podrías estimarse que se vive al menos 2 veces esa edad, ¿no? 60 años, un poco más. Wow, interesante. Ok, tenemos aquí una pregunta de Bruce. ¿Hay leyes internacionales que protegen a las tortugas? Sí, hay leyes internacionales que protegen, hay nacionales también. Una de las internacionales es el convenio CITES, ¿no? Que donde están prohibidos el comercio y el consumo de tortugas, ¿no? Por ejemplo, yo que estudio las tortugas marinas, si yo las estudio en Perú y saco una muestra de sangre, de piel o cualquier parte del animal para estudiarla sin hacerle daño, tengo que pasar por todo un proceso para traer esa muestra de Perú hasta Estados Unidos, que es donde yo quiero analizarla, ¿no? Y es una manera de evitar de que haya un comercio de este animal, ¿no? Que, por ejemplo, antes era muy preciada, en muchos lugares todavía sigue siendo muy preciada su carne, sus huevos o su caparazón, como la tortuga carey, que es muy bonita, ¿no? Sí, sí. Ok, tenemos aquí una pregunta por Juan. ¿Cómo afecta el aumento de la temperatura del mar a las tortugas marinas? Buena pregunta. Generalmente muchos estudios se han enfocado en ver cómo afecta el aumento de la temperatura a las tortugas en las playas, que es donde ponen sus huevos, y ya que el aumento de temperatura, la temperatura en sí va a definir el sexo que va a tener la tortuga. En el agua, pues las tortugas dependen bastante de las corrientes para realizar sus migraciones, que pueden realizar grandes migraciones y además para encontrar su presa. Entonces el aumento de temperatura puede interrumpir esas corrientes o el ciclo normal de esas corrientes o hasta la abundancia de la presa, ¿no? Entonces de una manera u otra la tortuga se va a ver afectada, ya sea en sus patrones migratorios o ya sea en conseguir dieta para alimentarse. Interesante. Ok. Uh -huh. Tenemos aquí una pregunta por Weston. ¿Nos puede explicar cómo funcionan esas luces LED en las redes de los pescadores? Sí, bueno, estas luces emiten LED, ¿no? Eh, las que se usan ahorita son a base de baterías o pilas, ¿no? Entonces uno tiene que reponerlas cuando se gastan, pero se colocan a intervalos a lo largo de toda la red. Y no se sabe muy bien cómo, pero parece que sirve como una señal para prevenir a la tortuga de que hay una red, ¿no? Una señal visual que ella ve la red y evita enredarse. En realidad no reduce completamente, o sea, no elimina completamente la captura de las tortugas, pero hemos visto que hay una reducción del 60%, ¿no? Mis colegas que trabajan en Perú han hecho bastantes experimentos usando luces, no solo para evitar la captura de tortugas, sino también de delfines y de aves marinas, y al parecer funciona muy bien, ¿no? Ok. Eh, Isaías Jiménez nos pregunta, normalmente, ¿dónde habitan las tortugas de mayor tamaño y si podrían verlas? Ah, depende de dónde te encuentres. Por ejemplo, acá en Florida, nosotros vemos a las tortugas que son grandes, porque las tortugas, acá se encuentran las playas de nidación. Entonces, el ciclo de una tortuga en general es una vez que sale del huevito,
va a realizar unas migraciones muy grandes. En el caso de las tortugas en Florida van hacia el otro lado del Atlántico y no las vas a ver en las aguas costeras hasta que son grandes. Entonces, en Florida vamos a ver adultos juveniles, grandes y adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, en las aguas peruanas, en esas aguas generalmente llegan tortugas a alimentarse y a crecer. Entonces ahí puedes encontrar tortugas chiquitas. Y no vas a encontrar las adultas de las cabezonas, por ejemplo, ¿no? Depende del lugar, si es una área de desarrollo para la tortuga o si es una área costera de alimentación. Vas a ver las tortugas más grandes o las tortugas más pequeñas. Pero sin embargo, hay lo que le llaman los años perdidos en las tortugas, después que salen de los huevitos hasta que lleguen a ser juveniles, no sabemos, en muchas especies no sabemos dónde están, ¿no? Es un misterio todavía para nosotros. Tenemos una pregunta aquí. Mateo quiere saber si las tortugas pueden ver a sus mamás. Uy, una pregunta muy interesante, pero yo pensaría que no. Las tortugas no son como otros animales, como los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Las tortugas van a llegar a la playa, ponen sus huevos y adiós. Se olvidan de sus hijitos y ellas regresan al mar. Y de todos esos huevitos que ponen, pues tal vez uno de los 100 va a sobrevivir, ¿no? Yo creo que no, la tortuga no va a ver a su mamá, ni la mamá va a ver a su hijo en toda su vida. Ok. Eh, Leslie pregunta, ¿cómo se sabe si las tortugas son machos o hembras? Mm, es una pregunta muy buena. Tú puedes diferenciarlas cuando son adultos, así como nosotros en los mamíferos, ¿no? Que presentamos rasgos más definidos cuando somos grandes, ¿no? La barba en los hombres, por ejemplo. En las tortugas adultas, los machos van a tener una cola bien grande que tú vas a poder decir, ese es un macho. Pero en los juveniles es difícil, ya que todavía no tienen esa cola larga los machos. Entonces lo que se hace es, se usa la laparoscopía, que se mete un aparatito dentro del cuerpo del animal para ver sus órganos. O si no, también ahora hay pruebas de sangre para ver el nivel de hormonas, ¿no? Y así poder definir si son machos o hembras. Pero no es muy fácil en los juveniles. Uh-huh. Ok. Macarena pregunta, los isótopos que se emplean en la localización de tortugas, ¿de qué elementos químicos son? Ya, muy buena pregunta. Los isótopos que hemos utilizado nosotros son de nitrógeno y de carbono, que son los que se utilizan más comúnmente en el medio ambiente marino para eso, ¿no? Te pueden dar también información sobre alimentación, pero también como varían dependiendo del lugar donde se encuentran. Nosotros tuvimos la suerte de que en la costa este del Atlántico de Estados Unidos hemos podido usar el carbono y el nitrógeno para identificar las diferentes áreas de alimentación que usan estas tortugas marinas, las cabezonas. Ok. Emma nos pregunta si los caparazones de las tortugas se pueden romper. Bueno, sí se pueden romper, pero dependiendo, pues si eres un tiburón que se alimenta de esas tortugas, no te va a ser tan difícil. Pero si nosotros queremos sacar un pedacito de esa tortuga para analizarla y estudiarla, es un poco difícil, tienes que usar una herramienta bien filuda. Sin embargo, no crean que le estamos haciendo daño a la tortuga, es la parte, es como la uña, ¿no? Como la uña es queratina, ¿no? Entonces le sacamos un pedacito nomás para estudiarla y no le hacemos daño en realidad a la tortuga. Uh-huh. Esta pregunta es muy interesante porque las tortugas tienen una fama de ser lentas y pues aquí Mateo nos pregunta si las tortugas pueden nadar rápidamente. Bueno, rápidamente como un tiburón no lo hacen. Por más de que son hidrodinámicos, tienen el cuerpo así perfecto para nadar en el agua, ¿no? No son tan rápidos nadadores, pueden hacerlo si necesitan, pero en realidad no, son más relajadas, ¿no? En el agua. Nadan para conseguir su presa, eso sí, pero no van a ganarle a un tiburón, por ejemplo, ¿no? Ok, interesante. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a ver aquí.
¿Cómo le afecta comer plástico a una tortuga marina? Uy, esa es una pregunta también muy interesante, ya que ahora hay mucho problema con el plástico en los océanos. Bueno, dependiendo del tamaño del plástico. Si el plástico es grande, entonces una vez que la tortuga la consuma, ya que piensa que es, no sé, su presa, o tal vez hay un nuevo estudio que ha salido que dice que el plástico en realidad, una vez que ha estado allí en el mar, como sazonándose con todo lo que hay ahí, emite unos ciertos olores que hacen que la tortuga piense que es su presa, ¿no? Pero en fin, una vez que la consume, si es grande, se puede atracar en su tracto digestivo y entonces la tortuga puede pensar que está llena y ya no se sigue alimentando. Entonces va a morir de inanición la tortuga, ¿no? Si son plásticos chiquitos como los microplásticos, todavía no sabemos muy bien cuál es el efecto de este en las tortugas, ¿no? Si va a haber un efecto en, no sé, en la salud del animal, va a poner menos huevos o va a crecer menos. Necesitamos hacer más estudios sobre el efecto de los diferentes tamaños de plásticos en la salud de las tortugas. Muy bien. Bueno, muy buenas e interesantes preguntas. Gracias a la audiencia por compartirlas. Hasta aquí llegamos, se ha acabado la presentación y definitivamente queremos agradecer a todos por acompañarnos hoy para aprender todo sobre las tortugas marinas y un agradecimiento especial a la doctora Mariela Pajuelo. Puede obtener más información acerca de nuestros programas y de los científicos visitando las páginas web que se ven en su pantalla. La presentación de hoy ha sido grabada y puede encontrar la grabación y otros episodios de la serie visitando el canal de YouTube del Instituto Thomson de Sistemas del Planeta de la Universidad de Florida. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan buen día.